En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al ciego, suspiró y le dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Estamos en el domingo número 23 del tiempo ordinario. Vamos avanzando ya en este tiempo y pronto pues finalizaremos lo que es el año litúrgico, y nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos va indicando a cada uno de nosotros cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos comportarnos en nuestra vida cristiana, pero también el Señor pone de manifiesto su poder, un poder tan grande, un poder que no tiene límite, a no ser que nosotros le pongamos un límite a Dios para que Él actúe en nuestras vidas. El apóstol Santiago, por su parte, en la segunda lectura que hemos escuchado en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, nos dice el apóstol Santiago hoy: puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Esta palabra, hoy quiero mencionar algo sobre esta lectura, porque es algo, hermanos, que siento yo que nos falta mucho que trabajar. Mucho. Dice el apóstol Santiago: supongamos que entra al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dices al pobre: tú apártate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos a una persona? Nosotros decimos: sí, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, eso es. Pero yo quiero preguntarles, y para que vean que también a nosotros nos falta mucho en esa parte. Imagínense que llega un diputado, un alcalde, un doctor, un abogado y les pide un vaso de agua. Van a buscar el vaso más limpio, el vaso más bonito. Aquí está, señor alcalde, ¿verdad? Señor diputado, aquí está el vaso, y el vaso más limpio y el más bonito, y si es posible hasta con una servilleta. Pero llega un pobre de los que andan en la calle y les pide agua. ¿Qué buscan? ¿Un vaso desechable o una bolsa? ¿Verdad que estamos en el mismo problema? Tenemos el mismo problema que dice el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos a las personas por lo que tienen. Pensamos que una persona, entre más tiene, más dinero tiene, pensamos que esa persona vale más, y esta persona que es pobre, que no tiene nada, no vale nada. Ahí significa, hermanos,
que nuestras intenciones, nuestras acciones son unas acciones torcidas. Yo conozco incluso familias, ¿verdad? Que, ¿cómo mis hijos van a jugar con este niño pobre? Le va a pasar los piojos, ¿verdad? Una vez estaba viendo yo un video que me dio risa. Ustedes saben que suben tonteras en las redes sociales. Y decía, un piojo te puede salvar de un derrame cerebral, decía. Decían que si a alguien se le subía un piojo y ese piojo exactamente chupaba donde estaba un vasito de sangre que se había quedado atorado y que no fluía, no circulaba la sangre, ese piojo te salvaba la vida. Me daba risa eso. ¿De cuántos derrames nos ha salvado el Señor con tantos piojos que hemos tenido? Bueno, a mí ya no se me prenden porque el pelo se me cayó, ¿verdad? Si necesito un piojo tengo que ponérmelo directamente con la pinza para que vaya aquí chupe. No, no es cierto. Pero discriminamos a los niños. Ese niño tiene piojos, o ese niño anda sucio, o ese niño no se lava las manos, o ese niño miren los pies. Y empezamos a despreciar. Y hay papás que así son. No, pero si mi hijo o mi hija se va a juntar con la hija de doña fulanita, ¿verdad? Don fulanito, ¿verdad? Ahí sí. Qué mal estamos. Viene una persona rica, con mucho dinero, poderosa. Ay, fiesta, me hago pechito para que se siente aquí a la par mío, ¿verdad? Viene un pobre y pongo la cartera para que no se siente a la par mío. Así somos. Y nos decimos llamar cristianos. Y nos decimos llamar hijos de Dios. Y saben una cosa, hermanos, cuando nos morimos, de la misma manera que se pudre y se apesta el rico, así de igual manera se pudre y se apesta el pobre. No crean que cuando un rico se muere huele a flores, a rosas, ¿verdad? No, lo mismo apesta. Y a veces nosotros nos creemos que por los títulos, por esto, estas personas son más valiosas. No es así. Queridos hermanos, dice el apóstol Santiago, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Bienaventurados los pobres. Hay un pasaje del apóstol San Pablo donde felicita él a una comunidad por lo caritativos que son, por lo generosos que son, por el amor en el cual se caracterizan a su prójimo, y le dice, por ese amor, por esa caridad que ustedes tienen, algunos de ustedes hasta han hospedado ángeles en sus casas. Hasta ángeles han llegado a su casa a quedarse, a hospedarse con ustedes por la caridad que tienen. Y no nos vayamos lejos. ¿Qué nos cuenta el libro del Génesis sobre el profeta Abraham? ¿Se acuerdan? Dice que a Abraham pasaron 2 hombres cerca de su tienda y él le dijo, por favor, no pasen de largo, siéntense, les voy a ofrecer agua para lavarles los pies, y les ofreció comida, ¿se acuerdan? Y entonces, y dice que los que iban ahí era Dios, el que iba pasando ahí, y dice que le dijo, por lo que has hecho por nosotros, el otro año, en esta misma fecha que volvamos a pasar, tu esposa estará dando pecho, estará con un hijo en sus brazos. Su mujer Sara era una anciana ya de 80 años y él mucho más mayor, y dice la palabra de Dios que Sara se rió, porque ¿cómo es posible que yo siendo una ancianita voy a dar a luz un niño, verdad? Y por eso el Señor le dijo que ese niño se iba a llamar Isaac, porque Isaac significa risa, porque Sara se había reído. Entonces, y imagínense qué hizo Abraham por la cortesía de haber acogido a 2 personas que iban necesitadas. En aquel tiempo, bueno, en el desierto, ver a una persona y ofrecerle agua es salvarle la vida, porque no se sabe hasta dentro de cuántas horas o días va a poder encontrar agua o comida que el hombre. Ofrecerle agua y comida era salvarle la vida.
Y Abraham lo hizo. Abraham lo hizo. Entonces, por eso, hermanos, la caridad debe ser una de las cosas que más debe caracterizar a un cristiano. Hacer caridad. Jesús dijo, cuando des un banquete, no invites a los ricos, a los poderosos, que quizás el día de mañana te puedan invitar a un banquete mejor que el tuyo o ofrecerte un mejor regalo. No, invita a los pobres, a los andrajosos, a aquellos que no tienen que comer, porque esos solamente te podrán decir, Dios te pague. Y eso que has hecho, solo Dios te lo va a pagar, ¿verdad? Porque un pobre, una persona que no tiene nada, ¿cómo puede pagar un favor que tú le hagas? Solamente con su gratitud, y esa gratitud será la que Dios te va a recompensar, porque hay personas que viven tan miserablemente y aunque tengan dinero y aunque tengan comida nunca se llenan y nunca les da la felicidad, porque han sido miserables con el necesitado, con el pobre, con el que no tiene nada, y por eso lo que tienen no les llena su corazón, ni les satisface ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque le negaron un plato de comida, le negaron el bien a un necesitado. Si tú quieres ser feliz y lo poco que tienes o lo mucho que tienes te llene y te dé felicidad, aprende a compartirlo con el que no tiene nada. Porque de lo contrario, eso que tú tienes jamás te dará felicidad. Al contrario, te sentirás la persona más vacía de este mundo, aunque tengas todo lo materialmente posible, porque las riquezas no llenan el corazón de una persona. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Por eso Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta decía, una persona entre más tiene más posibilidades de ganarse el cielo. Imagínense qué cosa es esa. ¿Por qué? Porque tiene más oportunidades de hacer obras de caridad con el que no tiene nada. Pero eso muy pocos lo van a entender. Muy pocos lo van a entender, porque ¿qué van a decir? Ve, ¿yo para qué voy a regalar lo mío? Si a mí me ha costado, yo he trabajado, ¿y cómo lo voy a regalar a alguien que no ha trabajado? Tú no sabes la vida o la situación que le ha tocado llevar a esa persona y por qué está en esa situación. Y sabes una cosa, el dinero hoy llega y mañana se va. Las cosas materiales nunca duran para arriba. Quizás tú hoy estés arriba y esta persona hoy esté abajo y tú le tiendes la mano. Esa persona el día de mañana puede estar arriba y tú abajo y jamás va a olvidar lo que tú hiciste cuando él estuvo abajo. Esa es la cosa, ¿ve? Esa es la cosa. Y eso es lo que no tenemos que olvidar nosotros nunca. ¿Por qué? Porque aunque hoy estemos arriba, tengamos esto, mañana podemos estar abajo y sin nada, por una parte. Segunda parte, el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 7. Y hermanos, también quiero hacer una breve reflexión sobre el Evangelio, porque Jesús se acerca a un hombre que es sordo y es mudo. Y a cualquiera nos podría escandalizar y decir, ¿y cómo es eso? Uy, qué asqueroso. Jesús le metió el dedo en los oídos a ese hombre, a saber qué sucio tenía los oídos, ¿verdad? Muchas personas tienen aversión o asco a los oídos, a lo que sale de los oídos. Uy, qué asco, ¿verdad? Uy, esto, uy, lo otro. Y Jesús mete los dedos en los oídos de aquel hombre, los mete y con su saliva toca la saliva del mudo. Y entonces podrán decir, uy, qué asco, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Yo quiero preguntarles una cosa. Una persona que es sorda y es muda, ¿cuál es la única forma de comunicarse con ellos? Con señas. Entonces lo que está haciendo Jesús es interactuando con aquel hombre. Interactuando con aquel hombre. A los ojos de los demás, lo que Jesús está haciendo es raro. Uy, ¿qué es lo que está haciendo?
pero la persona que es sorda y es muda está entendiendo perfectamente. Él ve que Jesús habla, pero él no sabe qué es. Y también que otros oyen, pero él no sabe qué es. Entonces cuando Jesús mete los dedos en los oídos, le está diciendo: estoy abriendo esos hoyos. Mira el hoyo que tenemos nosotros, pues lo voy a abrir. Y mete el dedo para abrir aquel hoyo y decir: voy a hacer que escuches. Cuando le toca la lengua, le dice: yo te estoy dando de mi habla. Miren, yo, de lo que yo hablo, yo te voy a dar mi voz. Y el mudo lo entiende perfectamente. Pero también hay otra explicación hermosa. Y eso, hermanos, lo encontramos en el libro del Génesis. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre con sus manos. Y cada parte de nuestro cuerpo, Dios lo creó. Creó nuestros ojos, creó nuestros pies, todo. Cada parte, ninguna parte de nuestro cuerpo salió por accidente. Todo fue creado por Dios, con sus manos. Y entonces, y lo que está haciendo Dios ahí, ¿qué es? También creando esos oídos, creando esa capacidad auditiva, esa capacidad de oír. Y también restaurando con sus manos, así como nos dice el libro del Génesis, que cuando estaba el gran muñecón de barro hecho en el suelo, Dios sopló sobre él y le dio su aliento. ¿Se acuerdan? Eso dice el libro del Génesis, que Dios dio su aliento, su espíritu, sopló sobre él. Entonces Jesús también da de su habla, le da a aquel hombre. Es un pasaje hermoso, pero no nos quedemos solamente con ese pasaje hermoso de ese Dios que hace nuevas todas las cosas y que no es que agarra de otro lugar para darnos, nos da de lo de Él, de sí mismo nos da a cada uno de nosotros, como cuando en breves momentos vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, no como aquel bolito, ¿verdad?, que dice que había un borracho que iba a la misa y siempre se paraba a hacer cola porque quería comulgar, y el padre: ¿cómo hago con este bolo? Así, este bolo, ¿cómo no va a la comunión? Ni siquiera era confesado, y siempre anda hasta la chancleta de bolo. Entonces, ¿cómo hago? Y entonces, y el padre, para quitárselo de encima, echaba una hostia sin consagrar aquí, y se la daba, ¿verdad? No las consagradas, sino un pedacito de pan sin consagrar. Y ya el bolo se iba contento que había comulgado. Pero un día dijo: ya me voy a fregar este bolo, dijo el padre. Como uno también es humano, hermano, si le gusta molestar. Entonces, y buscó un pedacito de cuero redondito, lo pintó blanquito, 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 y dijo: y te la voy a dar, tío. Y se la dio al bolo. Y el bolo pega el grito: ¡milagro! ¡Milagro! ¡Milagro, padre! ¿Qué te pasó? Le dijo: me ha salido un pedazo de la sandalia del Señor. No, el Señor no nos da eso. No, el Señor nos da su cuerpo, su ser mismo, y se hace uno con nosotros. No nos va a dar un pedacito de la sandalia o de caite, un pedacito de camisa. No, nos da su cuerpo, nos da todo su ser. Pero cualquiera de nosotros podríamos pensar: ay, sí, qué bueno que el Señor le devolvió la vista a los ciegos, la capacidad de oír a los sordos, el habla a los mudos. Pero ¿y eso qué a mí, padre? ¿Cuántos sordos habremos acá? ¿Cuántos ciegos estaremos aquí? ¿Cuántos mudos? Y a veces no nos ponemos a pensar eso, que también necesitamos que el Señor nos dé la capacidad de oír. ¿Cuántos padres de familia han cerrado sus oídos a sus hijos, que quieren contarles sus problemas? No tengo tiempo, o no me interesan. Y aunque los hijos les estén hablando, los papás no quieren escuchar los problemas de sus hijos, hasta que el hijo se suicida, hasta que el hijo se mete en la droga. Pero ¿y qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? Siempre lo tuviste enfrente de ti,
y nunca tuviste la capacidad de escuchar los problemas de tus hijos. ¿Cuántos hijos también son mudos, que son mudos y no hablan, solamente se hunden en los problemas? ¿Cuántos esposos, cuántas esposas, cuántos de nosotros hemos perdido la capacidad de diálogo? Qué terrible, hermanos, que hablando el mismo idioma, todos no seamos capaces de entendernos. La otra persona, por más que nos explica, por más que nos da razones, por más que nos dice esto y lo otro, yo no entiendo, porque hemos perdido la capacidad de diálogo, hemos perdido la capacidad de comprensión, no somos capaces de oír, no somos capaces de ver. Por eso hoy también nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, destapa mis oídos, que estoy sordo. Por más que me explican, por más que me dan razones, por más que me hablan, yo sigo metido en mi mundo, no escucho, no entiendo. Por más que trato de acercarme a mi hija, a mi hijo, para que saque lo que hay en su corazón, y mi hijo se cierra, y se cierra en el mundo de la depresión, se cierra en el mundo del suicidio, se encierra en su mundo de flagelarse. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, practican en la actualidad el cortarse la piel, el hacerse heridas? Cuando sienten esa rabia, cuando sienten ese dolor, cuando sienten esa tortura, ese dolor tan grande, esa desesperación, van y se encierran en su cuarto y empiezan a cortarse. Y la mamá y el papá ni cuenta se dan. Hace algunos años, ¿se acuerdan? Una niña aquí por la entrada de San Vicente, la encontraron desangrada, que se había quitado la vida. Y cuando llegó medicina legal y a revisar su cuerpo y todo eso, van viendo que todo su cuerpo estaba lleno de cicatrices. O sea, esta última vez fue la que ya no aguantó. Al principio eran heridas superficiales para poder escapar o engañar el dolor que sentían por dentro, experimentarlo en su carne. Pero llegó un día en el cual esas heridas superficiales necesitaban ser más profundas para poder quitar más, para poder desahogar y sacar ese dolor. Y los papás, bien, gracias, noveleando, chambreando, tuiteando en Facebook, ¿verdad? Metiéndose en la vida ajena, y sus hijos hundiéndose en la soledad, en la depresión. ¿Cuántos papás se sientan con sus hijos? No a juzgarlos, porque eso es lo que muchos papás hacen. Se acercan a la vida de los jóvenes: es que vos sos dundo, vos sos pasmado, sos inútil, sos esto y lo otro. No, métete en la vida de tu hijo, de tu hija. Escúchalo, porque a veces la sordera es de los papás, que no tienen la capacidad de escuchar. Yo siempre le digo a los papás, retrocedan el cassette y vuelvan a la edad en la que hoy tienen sus hijos, para que ustedes los puedan comprender. Compréndanlos y recuerden que hoy estamos en un tiempo distinto, no como en el tiempo anterior. Hoy el tiempo es totalmente distinto. Hay ataques tan grandes hacia nuestros jóvenes, hasta nuestros niños, y los papás deben estar ahí para ayudar a sus hijos. Por eso, si se fijan, hoy el Evangelio habla de la sordera y de la mudencia, pero también quisiera aplicar la ceguera, que quizás nosotros también hoy podríamos tener, y necesitamos decirle: Señor, que vea, que no cierre mis ojos a lo que está sucediendo a mi alrededor, que abra mis oídos para poder escuchar el lamento, el dolor, los quejidos de la persona que está a mi lado y que sufre, quizás sea mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis papás, y yo no tenga tiempo para ellos. Pidamos al Señor que hoy se acerque a nuestra vida, nos toque
y restaure aquellos órganos que ya no están funcionando. Nuestros corazones, que ya no son corazón de carne, sino corazón de piedra. Que nuestros ojos vean, que nuestros oídos oigan y que nuestra boca hable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.